abriendo la transmisión a través de Instagram para que ya en un minutito demos ya el inicio formal. Se están agregando personas a través de el Zoom porque compartimos el código QR, compartimos el ID de entrada de esta presentación, de este webinar gratuito. Ya tengo aquí la notificación de que estamos en vivo a través de Instagram, a través del CESO. Vamos a dar este par de minutos para que se agreguen las personas en esta plataforma. Y pues recordarles nuevamente que es todos los lunes, cada 15 días, no todos los lunes, cada 15 días vamos a estar ofreciendo temas de interés en la ortodoncia a través de estos webinars gratuitos que ofrecemos gracias a toda la casuística de nuestra institución, del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, enfocados a temas de interés, mucho aprendizaje, todo basado pues evidentemente en artículos científicos, todo basado en nuestra experiencia clínica, todo demostrado gracias a nuestros casos clínicos que pues día a día y mes tras mes y año tras año pues demostramos, mostramos y publicamos a través de todos los medios de redes sociales que ahorita nos conectan, que es pues, esta parte de evolución de la ortodoncia en aprendizaje, el compartir todo lo que hacemos, compartir esos aciertos y esas experiencias, esos tips que nos enriquecen en nuestra profesión. Y pues todos los que nos siguen ven que tanto en la página de CESO es -MX, como en mi página personal y en la de todos nuestros residentes y en la de muchos de nuestros instructores, pues compartimos el trabajo que hacemos el día a día, tanto en la práctica como en la escuela, y son casos que nos dejan muchísimo aprendizaje, casuística pues de todo tipo, todas las maloclusiones, todos los escenarios clínicos, quirúrgicos, no quirúrgicos, complejos, no complejos, pero de todo se aprende. Y pues eso es lo que nos trae el día de hoy. Ya siendo las 10 en punto de la mañana, doy pues la bienvenida formal a todos los participantes. Mi nombre es el doctor Jordan Sol, profesor del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Tengo el placer ahorita de presentar a una de mis residentes, la doctora Stephanie Sarabia. Bienvenida, Stephanie, ¿cómo estás? Mucho gusto, doctor. Es un placer para mí realmente compartir este tema. Muchas gracias por la oportunidad y esperemos que disfruten este. Por supuesto que sí, es un tema bastante interesante. Toda esta parte del manejo ortodóntico de los pacientes que van a ir a una cirugía, muchas veces pues nos deja bastantes interrogantes de cómo hacerlo, de cómo manejar, y hoy vamos a establecer, gracias a un paso a paso que nosotros denominamos o bautizamos como los mandamientos para el manejo quirúrgico, el manejo ortodóntico quirúrgico de estos pacientes, bautizados mandamientos esos. La doctora Stephanie nos va a compartir el paso a paso de cómo nosotros clínicamente lo hacemos y lo más relevante, lo más importante, es que nos va a compartir muchos artículos científicos de interés. Por lo tanto, pues ella ahorita también les va a dar el aviso, tengan su teléfono presente, activo, para que puedan escanear todos estos códigos. Y es que estos pacientes quirúrgicos, estos pacientes con discrepancias esqueletales son un reto para cualquier ortodoncista. Sabemos que tenemos discrepancias en los tres planos del espacio, tanto vertical, tanto sagital como transversal. E identificar bien estas discrepancias esqueletales ya cuando están en un grado de moderado a severo, donde básicamente la ortodoncia convencional no es suficiente para nosotros poder darle una estabilidad saludable a estos pacientes. Recordemos que en ortodoncia lo fácil es mover los dientes, nosotros podemos mover los dientes, pero hay límites biológicos que nos generan barreras en ese movimiento dental, porque aunque yo pueda mover un diente, ahorita con todas las biomecánicas y microtornillos y todo lo que sabemos y la potencialización de la biomecánica a través de aditamentos, elásticos, cadenas, retracciones, arcos, dobleces, tenemos una gama maravillosa de poder nosotros manipular. Tenemos límites biológicos. Y justamente esos límites biológicos son los que no debemos sobrepasar, sobre todo en estos casos donde las discrepancias son mayores, son de origen esqueletal, donde está comprometida la parte facial del paciente, y debemos trabajar de una manera específica, con un protocolo específico para nosotros establecer un manejo ideal. Recordemos que en nuestro manejo del paciente, lo más importante, nosotros tenemos que trazarnos siempre tres escalones. El principal es la salud, el segundo es la función, y por tercera intención, pues la estética se va a dar en estos pacientes si logramos, pero nunca
mermar o condicionar o comprometer la salud de un paciente por lograr la estética, ni mucho menos la función. Entonces, en el día de hoy vamos a hablar un poquito de este proceso, ¿no? Este proceso que se engloba en 4 etapas fundamentales que Stephanie nos va a explicar en cuanto a estos mandamientos, la fase prequirúrgica, antes de que nosotros coloquemos brackets, cómo debemos manejar el paciente, qué información debemos dar, la parte ya de trabajo, cuando colocamos nuestros brackets, la parte quirúrgica, el momento quirúrgico, el postquirúrgico y por supuesto la retención, que aunque muchos desestiman la retención, es una de las etapas más importantes del tratamiento de ortodoncia porque es fácil mover los dientes, es difícil mantener los dientes y para ello pues tenemos que tener equilibrio funcional, tenemos que tener equilibrio esqueletal, tenemos que tener equilibrio dental y pues vamos a hablar un poquito de ello. Pues para esto dejo aquí al mando a nuestra residente, la doctora Stephanie Saravia, que nos va a hablar un poco sobre este tema. Adelante, Stephanie. Bueno, pues tengan todos muy buenos días, compañeros, doctores que nos acompañan en esta mañana. Quiero agradecer pues a mi doctor Jordán Sol por la oportunidad y también por sus enseñanzas y pues de igual manera a nuestro Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia por pues apoyarnos a compartir estos temas de muchísima importancia y esperando pues que esta mañana sea de mucho aprendizaje. Vamos a aprender juntos y como podemos ver, y ya nos habían mencionado, vamos a ver los mandamientos ESO para el paso a paso del paciente quirúrgico, paciente ortodóntico quirúrgico, ¿verdad? Y como podemos ver, aquí tenemos desde el paso 1, desde el mandamiento número 1, que es el diagnóstico, hasta la retención dental esquelética y funcional, que son 19 mandamientos, pues que hemos establecido como Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia para el manejo de estos pacientitos quirúrgicos. Y a continuación, pues vamos a ver vamos a desglosar estos mandamientos en las 4 fases que ya anteriormente el doctor nos había explicado. Y el primero, pues, es el pretratamiento, en donde vamos a tener el diagnóstico, interconsulta y planificación, información y visualización. También en esta fase tenemos el método de obtención del espacio, las consideraciones de bondeo y en la segunda fase, que es la prequirúrgica, tenemos desde la descompensación dental hasta los medios de fijación y arco quirúrgico, y los vamos a ir explicando más adelante. En la fase número 3, que sería ya la quirúrgica, pues la supervisión de los vectores de los elásticos, la radiografía postquirúrgica para la planeación, y en el último y no menos importante, como nos mencionaba el doctor, tenemos el rebondeo y reproducción del arco final, el detallado y la retención dental, esquelética y funcional. Y bien, ahora vamos a ir pues viendo cada uno de ellos y el primer mandamiento que nosotros tenemos es el diagnóstico. Sabemos que el diagnóstico es la base para que nosotros podamos tener un éxito en los tratamientos. Y pues como aquí podemos ver, tenemos un código QR que nos va a dar más información de cuáles son las bases del diagnóstico que nosotros tenemos para un pacientito, si abordarlo de manera quirúrgica o como camuflaje. Tenemos los diferentes auxiliares, radiografías panorámicas, radiografías cefalométricas y también en nuestro centro de estudio tenemos pues fotografías, tomografías, escáner intraoral, que son también herramientas auxiliares que nos ayudan para nosotros poder determinar cuál va a ser el abordaje de este paciente. Y bueno, pues aquí tenemos este abordaje clínico de un camuflaje clase 3 que se llevó en nuestro centro de estudios. Este pacientito pues era un pacientito LPH y se abordó no como quirúrgico, sino que las medidas esqueletales y dentales permitieron poder abordar a este pacientito como camuflaje. Aquí tenemos un artículo súper interesante de cuándo nosotros podemos o cuáles son esos límites que nosotros necesitamos para saber cuándo abordar un paciente clase 3, en este caso de manera quirúrgica o como camuflaje. En este caso se llevó con una mecánica de microtornillos en shells con una distalización y vamos a poder ver las diferentes biomecánicas pues que se utilizan. Y Stephanie, también, a propósito de ese casito, echa una para atrás. Ahorita las personas que se están conectando recientemente, pues informarles que tengan su telefonito a la mano,
para que puedan escanear todos, porque ya revisamos previamente esta presentación, hay mucha información científica interesante, muchos artículos que tú nos estás compartiendo el día de hoy. Es importante pues que los participantes tengan su teléfono a la mano para que puedan escanear a medida que tú vayas mostrándolo en la pantalla. Y como tú bien lo dijiste, muchas veces no necesariamente depende de, no es como una receta de cocina, pues lo vamos a camuflar o lo vamos a operar. Eso va a depender evidentemente del diagnóstico, pero también de las limitaciones que tenga cada paciente. Como tú bien lo nombraste, este paciente que tienes acá, un paciente con labio paladar hendido, un paciente que tiene limitaciones, un paciente que ha sido operado durante toda su vida, prácticamente desde sus primeros meses de nacimiento empiezan las operaciones, llega un punto en que ya las limitaciones hasta quirúrgicas, porque también hay limitaciones quirúrgicas, nos invitan a darle y a ofrecerle a este tipo de pacientes opciones donde podamos ya compensar un poco de acuerdo a sus limitaciones. En este caso, pues, aparte de la discrepancia sagital y vertical que tenía, pudimos sopesarla a través de la distalización con intrusión, con estos microtornillos en shelf que son maravillosos y que nos ayudan, como tienes también en ese bloque del lado izquierdo de fotografías, donde en algunos escenarios donde no invadimos límites biológicos, el camuflaje puede ser una opción. Adelante, mi querida Stephanie. Correcto. Y bueno, también tenemos aquí un casito que llevamos en nuestro centro de estudio y podemos ver aquí en el lado de la izquierda, como el doctor mencionaba, esto no es una receta de cocina. Realmente hay muchas mecánicas que nosotros podemos utilizar y en caso de este pacientito del lado izquierdo se llevó un camuflaje clase 2 con extracciones para poder pues obtener ese espacio necesario porque sabemos que esto va a depender del espacio que requiere y poder manejar ese espacio. Y en el del lado derecho, pues tenemos un casito en el que la biomecánica fue microtornillos, una distalización con microtornillos y podemos ver pues la mejora que han tenido estos pacientes. Empezó con un perfil totalmente biprotruso y pues al final quedó con un perfil muchísimo más armónico. Podemos ver aquí en las fotografías intraorales clase 1 molar, clase 1 canina y pues una armonía en la oclusión porque sabemos que justamente eso es lo que buscamos, tanto funcional, eh, en la masticación, en la función, pero también una armonía en el perfil. También tenemos aquí, pues, el camuflaje de mordidas abiertas, como mirábamos el webinar anterior, de mecánicas súper interesantes que se realizaban con microtornillos, elásticos, dobleces, y esto es muy interesante de lo que vimos en el webinar anterior, que nos explicaban diferentes biomecánicas que tenemos para pacientes con mordidas abiertas para camuflaje. Bien, aquí ya entramos al mandamiento número 2, que en este paso, como explicábamos, aún aquí no hemos colocado aparatología, no hemos colocado brackets, estamos haciendo un sondaje de cómo vamos a llevar este abordaje de este paciente y tenemos una herramienta súper importante que es la interconsulta. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos realizado un diagnóstico, pero vamos a ver la opinión del cirujano para poder llevar este paciente de manera multidisciplinaria y dependiendo de eso, pues tener una estabilidad a largo plazo en el paciente. Aquí tenemos un pequeño artículo en el que pues hay diferentes técnicas que en este caso el cirujano es el que planifica pues los diferentes tipos de técnicas quirúrgicas que existen y ahí lo podemos escanear para que podamos ver cuáles son algunas opciones de técnicas quirúrgicas que existen en estos pacientitos. Y en el caso del mandamiento número 3, tenemos la información y visualización. Este paso es muy importante. Nosotros aquí tenemos comunicación directa con el paciente porque hay muchas cosas que se le tienen que informar a estos pacientitos. En primer lugar, saber que el abordaje quirúrgico desde el principio va a tener totalmente otro rumbo a un abordaje de camuflaje. Entonces, explicarle al pacientito cuál es el rumbo que va a tomar, que en el caso de los pacientitos clase 2 sabemos que todo esto se va a exacerbar. Esa es una explicación muy importante que le tenemos que dar al paciente. Vamos a llevar un paciente quirúrgico en donde vamos a descompensar, que más adelante vamos a platicar de ese mandamiento, y
todas estas características de los pacientes clase 2 y clase 3 se van a exacerbar en el momento de la descompensación. Y aquí tenemos dos artículos súper interesantes en la parte superior, en el caso de cuando se lleva un paciente quirúrgico clase 2 y en la parte inferior, un artículo muy importante y muy interesante que nos habla cuando ya hemos decidido llevar un paciente clase 3 de manera quirúrgica. Bueno, seguimos con el mandamiento número 4, que es el método de obtención de espacio. Aquí podemos ver las diferentes biomecánicas de las que hemos venido hablando para poder llevar estos pacientitos y para poder obtener ese espacio necesario. Sabemos que la necesidad de espacio, pues, por ejemplo, en los pacientes clase 3 está en superior y en clase 2 en inferior, y vamos a utilizar diferentes biomecánicas que nos ayuden a la obtención de este espacio, como los elásticos, el arco adelantado, la proinclinación de los dientes, el stripping, microtornillos en cresta infracigomática o shelf mandibular. También tenemos el protocolo de extracciones, que bueno, les vamos a hablar un poco de eso. Como mencionaba el doctor, todo eso no es una receta de cocina. Y básicamente lo que nosotros tenemos que ver en el diagnóstico, cuál es la necesidad de espacio que tiene este paciente. Y por ejemplo, en los pacientitos clase 3, sabemos que si la necesidad de espacio es mucho mayor, pues se puede realizar el protocolo en primeras premolares superiores y segundas premolares inferiores, dependiendo, como les digo, del espacio que requiera el paciente. Y en el caso de las clase 2, pues como les menciono nuevamente, no es una receta de cocina, pero se mantiene el protocolo de segundas premolares superiores y primeras premolares inferiores. Excelente, mi querida Stephanie. Allí para hacer un resumen de ese primer bloque que muy bien nos explicaste, pues como todo tratamiento de ortodoncia, la base fundamental es el diagnóstico. De ahí nacen no solamente los tratamientos prequirúrgicos o quirúrgicos, pues toda la ortodoncia nace de allí. Particularmente en los pacientes con discrepancias esqueletales, pues es muy importante diferenciar si nos vamos a ir a una vía quirúrgica o si hay alguna posibilidad de camuflaje por alguna razón social, económica, de que el paciente pues requiera algún tipo de otra atención. Entonces, pues allí, con todos esos artículos que nos compartiste, pues podemos ir descifrando un poco ese camino que vamos a tomar. Ya una vez tomado el camino, obviamente establecido en base a nuestro diagnóstico, pues vamos a establecer la interconsulta con el cirujano. Tenemos que saber qué cirugía va a hacer el cirujano para nosotros saber en qué camino va a ir nuestra descompensación. Si van a operar maxilar, si van a operar mandíbula, si van a operar maxilar, mandíbula y mentón. Todo eso tenemos que saberlo para nuestra planificación. La información al paciente básica, porque el paciente tiene que saber que se va a empeorar un poco en función de esa descompensación, porque usualmente los dientecitos están compensados, ¿verdad? En un paciente clase 3, los inferiores están retroclinados, los superiores están proclinados, lo contrario en un paciente clase 2. Entonces, explicarle muy bien al paciente que va a tener un deterioro facial a lo largo del tratamiento. Y una vez que ya sabemos ese diagnóstico, esa planificación de la cirugía, tenemos que determinar, evidentemente, nuestra discrepancia oso-dentaria para ver qué plan de obtención de espacio vamos a tener. Como tú bien lo decías, usualmente los pacientes clase 3 necesitan espacio arriba porque su compensación está en que los de arriba están muy proclinados, los de abajo están muy retroclinados. En un paciente clase 2 lo contrario, evaluar si esa discrepancia de espacio nos empuja un poquito más a las extracciones o de repente con los tornillos podemos hacer una descompensación o de repente con métodos más conservadores, los elásticos, la expansión, el stripping, etcétera, etcétera. Hasta allí ya tenemos esa primera parte ortodóntica, digámoslo así, en esa fase donde ya sabemos cuál es el punto de arranque. Y ahorita viene un punto muy importante que tú nos vas a explicar, que son las consideraciones de bondeo que nosotros planteamos de acuerdo a nuestra experiencia clínica y el soporte científico, de acuerdo a la característica del paciente, sea clase 3, sea clase 2 o sea de mordida abierta. Así que adelante, Stephen. Exacto. Como bien dice el doctor, pues este es una consideración de bondeo, es como nosotros vamos a ubicar los brackets de manera estratégica para cada maloclusión, dependiendo del paciente, así justamente como nos decía el doctor. Y bueno, para estas consideraciones nosotros primero tenemos que saber cuáles son las características que tiene este paciente. Y en caso de los pacientes clase 3, las características usualmente son estas: las mordidas cruzadas anterior,
segundos molares superiores caídos. Sabemos que en este caso de los pacientes clase 3 la mandíbula está mucho más adelante, hay un adelantamiento mandibular, entonces el segundo molar superior está caído, ¿verdad? Entonces, es necesario tomar estas consideraciones de bondeo. También una sobreerupción de los dientes anteriores inferiores, por lo mismo que la mandíbula está mucho más adelante, no hay oclusión superior con estos dientes, entonces existe una sobreerupción. También tenemos curvas de espía acentuadas, las premolares superiores ocluyendo con el primer molar inferior, y a manera de una compensación de estas maloclusiones, los dientes anteroinferiores, como nos decía anteriormente el doctor, están retroclinados y los superiores están proinclinados. Una vez que ya sabemos las características de estos pacientes clase T, vamos entonces a tomar estas consideraciones de bondeo. Primero, bondear siempre el arco inferior. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos mordidas cruzadas y esto nos puede interferir nosotros al momento del bondeo superior. Entonces, desarrollar el arco inferior primeramente para poder crear lo menos interferencias posibles. Y en el caso del 0.5 más gingival, pues sabemos que estos pacientes van a llevar un momento quirúrgico. Entonces, aquí en general se bondea 0.5 más gingival para evitar lo más posible las interferencias que hay al momento de la cirugía. También un tope para bondeo superior. Queremos pues nosotros desarrollar ambos arcos de manera que haya lo menos interferencia. Colocamos estos topes de bondeo superior. También otra recomendación es que el tubo del 7 esté más oclusal. Como les mencionaba, el segundo molar superior está sobreextruido, está caído, entonces para nosotros compensar esta interferencia o esta sobreerupción del segundo molar, pues nosotros lo vamos a bondear más oclusal. Y en cuanto a los tubos convertibles en 6, vamos a utilizar diferentes biomecánicas, dobleces. Entonces, estos tubos, esta recomendación se realiza para tener una mayor facilidad al momento de las biomecánicas y también pues para la colocación y la menos interferencia de la colocación de los vástagos quirúrgicos, que más adelante vamos a hablar de eso. Y en cuanto al cinchado superior, pues al flipping, perdón, esta es una giroversión de los brackets en 180 grados, que básicamente sabemos que es para controlar el torque. El torque de los brackets anteriores es un torque positivo. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es dar una giroversión de 180 grados para poder controlar este torque. También es importante tomar en cuenta que, pues, dependiendo de la necesidad de espacio que nosotros tengamos, a veces hay necesidad de hacer extracciones, pero en los casos en que no vamos a hacer extracciones es muy importante tomar en cuenta el flipping, que es la giroversión en 180 grados, para pues poder controlar el torque de los dientes anteriores superiores. Y en el caso del cinchado superior, pues sabemos que lo que no queremos es que estos dientes anteriores se vayan a proinclinar y por eso cinchamos nuestro arco para contenerlo y evitar esta proinclinación. Así es, mi querida Stephanie. Solamente para agregar, básicamente, fíjense que todas estas estrategias, creo que los pacientes clase 3 son los que más estrategias de bondeo quizás van a tener no convencionales a lo que estamos acostumbrados desde que empezamos a bondear primero en la parte inferior. Esta parte de la recomendación que hacemos de colocar tubos bondeables en 6 y tubos convertibles en 6 y tubos normales en 7 a veces es discutible, todavía muchos cirujanos les gusta o nos piden o nos solicitan trabajar con bandas. Eso es válido. Sin embargo, deja la diapositiva anterior. Sin embargo, es importante también transmitirle a los cirujanos que con el avance pues, de todos los biomateriales dentales y la adhesión dental, realmente es positivo y es viable, es más higiénico, es más controlado incluso desde el punto de vista de estrategias verticales, nosotros trabajar con aparatología bondeable. Anteriormente, pues las bandas se utilizaban mucho, los cirujanos tienen la percepción de que teniendo bandas en los molares vamos a tener mejor soporte al momento de colocar los vástagos quirúrgicos y de la fijación, pero realmente la realidad, lo que nosotros hemos vivido actualmente es que el paciente perfectamente puede operarse con una aparatología bondeable completa. Evidentemente no es entrar en una guerra con el cirujano, es llegar a un acuerdo, pues,
básico, eficiente y pues también tomar en cuenta sus consideraciones. Sin embargo, siempre transmitir que la aparatología bondiable es bastante efectiva. A veces hay cierta duda cuando nosotros decimos 0.5 más gingival. Y esto no es como una estrategia vertical en general. Es estrategia vertical como el bondeo diferencial cuando nosotros tenemos una mordida abierta, por ejemplo, una mordida profunda y queremos hacer una estrategia vertical de que un lado lo ponemos más gingival, el otro más oclusal. En este sentido, de acuerdo a nuestro diagnóstico inicial de bondeo, nosotros vamos a establecer cómo va a ser nuestra estrategia general, ya sea que tenga un escalón entre los brackets posteriores o inferiores, etcétera. Ya una vez definido en qué punto nosotros vamos a colocar los brackets, de repente los inferiores a 4, los caninos a 4.5, los premolares a 4, los molares a 3.5, allí a todo en general le vamos a agregar un escaloncito de 0.5 más abajo. Eso no va a tener una respuesta biomecánica vertical, simplemente va a alejar los brackets de la línea de mordida porque como tú bien lo explicaste, vamos a tener un momento quirúrgico donde esos dientes van a ocluir y no queremos que en la cirugía haya interferencias de los dientes superiores con los brackets. Y pues esto está muy basado en lo que es la necesidad del espacio en pacientes clase 3. Usualmente los pacientes clase 3 necesitan espacio arriba. Usualmente, recordemos que no hay recetas de cocina. Por ello, muchas de las estrategias de obtención de espacio son extracciones superiores o microtornillos en cresta infrasigomática. O aun cuando nosotros no vamos a hacer extracciones en superior, podemos aplicar esa estrategia del flipping, que es básicamente, como tú bien lo explicaste, moverlo, invertir el torque de los brackets, que usualmente es positivo en las filosofías que trabajamos, ROT, MBT, etcétera, etcétera. Generalmente los 4 brackets ante los superiores tienen torque positivo. Al invertirlo le vamos a dar torque negativo. Al llegar a arcos rectangulares en esas etapas finales, pues vamos a imprimir un torque negativo, una ligera retroclinación que pudiese ayudarnos en una descompensación o una preparación quirúrgica. Así que estos pacientes clase 3 son los que usualmente tienen más estrategias y pues adelante porque lo estás explicando muy bien. Sí, gracias doctor por su intervención. Y bueno, pues aquí tenemos un casito que llevamos en nuestro centro de estudios de un pacientito pues clase 3 hipodivergente, donde podemos ver una mordida cruzada muy marcada. Entonces, aquí es un claro ejemplo de por qué nosotros tomamos estas consideraciones de bondeo. Y aquí podemos ver cómo mejoró el desarrollo ya cuando el desarrollo de los arcos y cómo quedó al final con una intercuspidación muy bonita, clase 1 canina y molares, y súper importante recalcar el perfil del paciente. Vemos que inició con un perfil totalmente cóncavo y al final pues tuvo un perfil muy armónico. Y estos pues son casitos. Aquí también tenemos otro ejemplo de otro casito clase 3 que llevamos en nuestro centro de estudios, en donde se decidió pues el bondeo seccional, porque en este caso pues era un pacientito con raíces cortas y podemos ver la intercuspidación, clase 1 molar, clase 1 canina y sobre todo pues lo que yo les menciono, los perfiles cóncavos y al final pues un perfil súper armónico. Y también tenemos en la fotografía de progreso, pues que muchas veces esto, al momento de la descompensación, se exacerban estas características. Y bueno, pues vamos a tener las consideraciones también de bondeo para pacientes clase 2, que básicamente es lo contrario, ¿verdad? A los pacientitos clase 3, en donde el maxilar es el que está pues mucho más adelante que el arco inferior y pues para eso tenemos también, primero bondeamos en superior. ¿Por qué? Para evitar las interferencias, desarrollar el arco y evitar la interferencia en el arco inferior. También, como bien lo explicaba el doctor, los tubos convertibles, el por qué, la decisión pues de tomar en cuenta esta consideración y en este caso pues el tubo del 7 inferior es el que va a estar colocado en oclusal, más oclusal. El segundo molar inferior, ya que como sabemos, el maxilar que está mucho más adelantado es el superior. Entonces va a haber una sobreerupción porque no va a tener ese contacto superior. Entonces, para compensar esa sobreerupción, vamos a bondear el tubo más oclusal. Y en este caso, pues el cinchado es inferior. Como sabemos, pues lo que queremos es exacerbar, ganar más overjet y tenemos que controlar esa proinclinación de la
la mandíbula, de los dientes inferiores, perdón, para poder controlar y que no se nos vayan a proinclinar para poder hacer la descompensación de la mejor manera. Exactamente, fíjate que en los pacientes clase 2 echa una para atrás, pues la necesidad de espacio usualmente, siempre es importante pues decirle a todos estos participantes que nos están escuchando, obviamente no son recetas de cocina, usualmente son las características que nosotros nos encontramos, porque pudiese darse el caso que de repente un paciente clase 2 tenga la erupción de los terceros molares, por ejemplo, y eso haya controlado un poco la sobreerupción del segundo molar inferior. Sin embargo, lo más común es que se presenten estas características. Y aquí la necesidad de espacio es inferior, porque usualmente al ser una clase 2 tan severa, una discrepancia es que sagital severa, pues los dientes inferiores están súper proclinados, generalmente, usualmente los dientes superiores están retroclinados, aquí la necesidad de espacio es abajo, queremos llevar los dientes de abajo hacia atrás, muchas veces el protocolo de extracciones en clase 2 justamente son extracciones inferiores o protocolos de extracciones donde sacamos los primeros premolares inferiores, los segundos superiores, por ello, la recomendación siempre del finchado inferior en función del control del overjet, porque queremos exacerbar ese overjet, generar más overjet, coordinar transversal y sagittalmente las arcadas para que un cirujano pueda hacer el salto o el cambio o el adelantamiento o el retroceso, independientemente de la cirugía que vaya a hacer y vaya a tener resultados óptimos. Adelante, Estefany. Exacto. Y aquí pues tenemos un casito clase 2 quirúrgico de un paciente hiperdivergente. Aquí podemos ver la curva de SPI bastante marcada, mordida profunda y pues tomar en cuenta todas estas consideraciones de bondeo para poder realizar la descompensación o la biomecánica de la mejor manera. Podemos ver cómo quedó el paciente, clase 1 molar, clase 1 canina, y muy importante el perfil del paciente. Vemos la incompetencia labial que el paciente presentaba al inicio pues, del tratamiento y la armonía con la que este pacientito terminó. Y también tenemos consideraciones de bondeo en mordidas abiertas. Sabemos que cuando estamos ante una mordida abierta podemos tener dos, dos escenarios, ¿verdad? Podemos tener un escenario de mordidas abiertas monoplano y mordidas abiertas biplano. En esto básicamente es tratar de diferentes o individualmente estos dos planos, también dependiendo la decisión del cirujano de la estrategia que él va a tomar ante esta mordida abierta. Bueno, pues llegamos a el mandamiento número 6, que es la descompensación, que básicamente esto es llevar los dientes a sus bases óseas, realizando las diferentes mecánicas, como el doctor nos explicaba anteriormente, pues estos dientes están compensados. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer para llevarlo al momento quirúrgico? Descompensarlo, llevándolo a sus bases óseas. Y aquí podemos ver la exacerbación que tienen estos pacientitos en el momento de que nosotros estamos realizando esta descompensación, retroclinando los dientes superiores y la proinclinación de los dientes inferiores, ya que están compensados de manera contraria. Y aquí tenemos un artículo súper interesante, ya que este tema es bastante amplio, para pues que podamos revisar este artículo de manera que tengamos más información acerca de la descompensación dental en pacientitos quirúrgicos. Bueno, llegamos al mandamiento número 7. Este mandamiento de las extracciones de terceros molares es una consideración que se debe tomar tanto como ortodoncistas, pero también es muy importante saber cuál es la opinión del cirujano. Y una de las cosas importantes es saber que cuando un paciente va a ir a cirugía, esto se tiene que hacer de 3 a 6 meses antes la extracción de las terceras molares para poder nosotros evitar pues interferencias al momento de la cirugía. Y es muy importante que nosotros sepamos que esto se tiene que hacer con mucho tiempo antes, no un mes, no una semana antes de la cirugía. También pues tenemos los elásticos inversos, que es el mandamiento número 8, que en este caso, como les mencionaba, pues nosotros tenemos que hacer lo contrario. Si los dientes están compensados, nosotros vamos a descompensarlos cambiando el vector de estos elásticos para que nosotros podamos retroclinar, en el caso de los pacientes clase 3, retroclinar los dientes superiores y una proinclinación de los dientes anteroinferiores.
Sí, aquí básicamente es como establecer lo que es la respuesta de los elásticos. Un elástico clase 2, que es un agarre anterior superior, posterior inferior, justamente retroclina arriba o tiene un efecto de retracción superior y proclinación inferior, que es justamente lo que queremos en los pacientes clase 3. A diferencia de un elástico clase 3, que ejerce una retroclinación anterior y una proclinación superior, que está más adecuado a la descompensación en un paciente clase 2. Por eso llamamos elásticos inversos, porque en un paciente clase 3 con mordida clase 3 estamos usando elásticos clase 2 y en un paciente clase 2 con mordida clase 2 estamos usando un elástico clase 3, inverso a su maloclusión, pero va en función del efecto que queremos, que es ese efecto de llevar sus dientes a su base ósea. Son biomecánicas muy interesantes, por eso las incluimos aquí en los mandamientos CESO la preparación y el manejo. Adelante. Listo. Bueno, entonces, para continuar, el mandamiento número 9, este es el inicio de la toma de modelos. En este paso, en este mandamiento es súper importante, ya que nosotros, esta va a ser nuestra herramienta de trabajo, cita a cita con el paciente. Entonces, vamos a iniciar con los modelos completando la fase de alineación y usualmente pues lo vamos a hacer en arcos rectangulares. Estos son los modelos o son la herramienta que nos van a dar a nosotros la pauta para saber el trabajo día a día que nosotros vamos a tener cita a cita con el paciente. Tenemos que tener consideraciones acerca de los modelos porque esta va a ser nuestra herramienta de trabajo. Tenemos que realizar unos modelos que no tengan burbujas, recortarlos de la mejor manera para que nosotros no podamos tener interferencias a la hora de jugar nosotros para el acople y para evitar interferencias con estos modelitos. Entonces, es muy importante que nosotros tomemos de esos modelos cada 2 o 3 citas porque sabemos que esta va a ser nuestra herramienta de trabajo y vamos a tener cambios. Cita a cita vamos a tener cambios, por ejemplo, si hay que extruir, si hay que hacer dobleces de extrusión, de tip. Entonces, todos estos cambios los vamos a ir reproduciendo pues nosotros en los modelos y vamos a hacerlo clínicamente en boca, pero es necesario y es muy importante que los modelos no tengan interferencias porque esta va a ser, como les repito, nuestra herramienta de trabajo. Una de las preguntas más frecuentes, Stephanie, que nos hacen es cuándo nosotros debemos iniciar esa toma de modelos. Y es que los modelos, como tú bien lo explicas, son los que nos van a dar la guía de trabajo. De hecho, ustedes saben como residentes, cuando tienen un paciente quirúrgico y van a mostrar al instructor, usualmente ustedes se anotan en su pizarrita y el instructor le va a ver a los pacientes. En el escenario de los pacientes quirúrgicos, cuando ya están en esa fase de estudio del modelo, ustedes no muestran el paciente al instructor, ustedes básicamente nos muestran el modelo y en función del modelo se dan las indicaciones. Entonces siempre nos dicen, ajá, pero ¿cuándo empezamos a tomar estos modelos? Evidentemente, usualmente empezamos a hacer la toma de modelos luego que hayamos completado la etapa de alineación y nivelación, que es una etapa donde no sabemos si hicimos extracciones, si no hicimos extracciones, si manejamos el espacio, llevamos los dientes a sus bases óseas y tenemos una alineación inicial, usualmente en arcos 16 por 22 de nítido o en arcos redondos de acero. En ese punto es donde vamos a empezar a tomar los modelos porque allí es donde tenemos que empezar a trabajar la parte transversal, el acople transversal, uno de tus objetivos que nos vas a hablar de ellos más adelante, que es el tripodismo, y ese acople y esa estabilidad para que el cirujano pueda operar. Entonces, toda esa necesidad de los modelos y a partir de aquí van a nacer los otros mandamientos que nos vas a ir explicando, pues tenemos que hacerlo una vez completada esa primera etapa de alineación y nivelación. Adelante. Exacto, como dice el doctor, pues a partir de aquí vamos a tener clínicamente que jugar con estos modelos y tenemos aquí los desgastes selectivos, que básicamente pues esto es quitar las interferencias como que nosotros tenemos, porque en estas maloclusiones sabemos que tenemos interferencias, el paciente no está mordiendo correctamente, hay interferencias o contactos prematuros que a nosotros no nos permiten tener un acople de esto. Entonces lo vamos a realizar primeramente en el modelo para saber cuánto y en dónde está la interferencia y de esta manera nosotros reproducirlo en boca. Así es, Estefania. Y el principal fundamento de estos desgastes no es porque nosotros queramos acoplar a punta de desgaste. Y es que como este paciente, usualmente con una discrepancia importante, esqueletal, no muerde idealmente, van a haber cúspides de los dientes que usualmente deben estar con ese desgaste natural. Si nosotros mordemos con una mordida clase 1, tenemos un acople cúspide fosa.
esas cúspides que están funcionando y que están trabajando van a tener un desgaste fisiológico, como lo que vemos, por ejemplo, en los niños que cuando salen los dientes incisivos inferiores tienen estos tres lobulitos de desarrollo y a lo largo de la vida y que vamos trabajando esos dientes, ya los bordes de los incisivos inferiores están lisitos, ¿verdad? Porque esos dientes trabajan y se van desgastando. En estos pacientes quirúrgicos, como no han mordido idealmente, puede haber muchas cúspides, que a veces en algunas partes dicen cúspides asesinas o cúspides muy prominentes, producto de que nunca se han desgastado naturalmente y que son nuevecitas. Entonces, cuando tú haces tu cirugía de modelos o cuando mueves tus modelos, justamente esas cúspides están generando puntos de contacto que no se refiere a que tengas que extruir o intruir un diente, se refiere a que tengas que simular un poco lo que sería el desgaste o lo que hubiese sido el desgaste natural de estas cúspides. Como tú bien lo explicaste, primero vas a suavizar en el modelo, ves que en el modelo esa suavizada, esa interferencia mejore en el paciente y ya luego lo vas a transmitir al paciente, porque en el paciente tú no vas a poder ver cómo mejora ese acople, porque el paciente muerde de manera discrepante. Entonces lo vas a hacer en el modelo y luego en el paciente. Bien, muchísimas Adelante. gracias. Y pues tenemos aquí en el mandamiento número 11 la coordinación de los arcos individualmente. Sabemos, como el doctor nos explicaba, en estos pues en estos casos de estas maloclusiones tenemos colapso muchas veces del maxilar superior e inferior y nosotros lo que vamos a hacer básicamente es ayudar a desarrollar el arco de manera correcta a través de la coordinación de estos arcos individualmente para que el paciente pues se vaya al momento quirúrgico con un arco desarrollado correctamente y con arcos coordinados. Y aquí venimos pues con el mandamiento número 12, que es el tripodismo que hablaba el doctor anteriormente, y esto básicamente es tener dos contactos posteriores y un contacto anterior. Entonces, sabemos que necesitamos una estabilidad para poder llevarlo al momento quirúrgico y este punto a nosotros nos va a dar pues la certeza de que tenemos una estabilidad con dos puntos de contacto posterior y uno anterior, que también lo requiere el cirujano para poder llevar el paciente a la cirugía. Y una vez, pues nosotros ya hemos identificado que este paciente está preparado ya con relaciones caninas y molares a través del modelo, tomamos estos modelitos y empezamos a hacer señalizaciones, como podemos ver ahí, de las líneas medias, clases caninas y clases molares. Una vez tenemos ya establecido que este paciente está preparado con tripodismo, con estabilidad para poderlo llevar al momento quirúrgico, que lo vamos a hacer con diferentes medios de fijación, que sería el mandamiento número 14. En este caso, pues nosotros lo que realizamos en nuestro centro de estudio para la preparación quirúrgica son arcos con vástagos crimpados. Realmente existen pues vástagos cortos, vástagos largos y muchas veces se decide usar vástagos cortos para evitar más que todo pues las interferencias al momento quirúrgico. ¿Cómo lo realizamos? Colocamos vástagos en interproximal ligándolo, haciendo ligaduras en 8 para poder darle una estabilidad al momento quirúrgico y que esto vaya muy seguro. Otra de las características que tiene esto, como podemos ver ahí, nosotros marcamos con el vástago que cruza la línea media tanto superior como inferior para que el cirujano pues identifique las líneas medias y tenga establecido la línea media superior e inferior pues para que ayude al momento de la cirugía. El color es muy importante porque sabemos que en el momento quirúrgico hay mucha sangre y pudiesen decir, bueno, pero ¿para qué van a decirle al cirujano dónde están las líneas medias si todos tenemos que saberlo? Pero realmente no es una cuestión de decir o no decir, es identificar realmente estas proporciones. Los momentos quirúrgicos son complejos. Todo el que ha visto una cirugía ortognática cuando desprenden el maxilar o los cortes en la mandíbula, todo el sangrado, el momento de tensión en el quirófano, pues sí ayuda mucho tener esas referencias que podemos o pintar una resina de azul con un Sharpie o colocar blockout en este vástago central. A mí particularmente me gusta colocar el vástago central largo y los vástagos laterales pequeños. Es cuestión también de gustos de los que tengamos en la disposición. El ligado es muy importante, lo hacemos con ligadura 10 y ese ligado va en entorche en cada brac, viene
en 8 en cada bracket con un entorche bien firme. Ese entorche debe pasar y debe apretar bien esos vástaguitos. Esos vástagos tienen que estar bien crimpados. En muchos escenarios a veces los crimpamos y los punteamos. Eso también va a depender de la mecánica que se esté haciendo, pero deben estar bien firmes y bien fijos al momento de mandarlo con el cirujano para que cuando hagan la fijación, pues no tengan problemas en que se desprendió, en que pues generó una discrepancia en ese sentido. Adelante. Sí, doctor. Y bueno, aquí tenemos una imagen de los vástagos, pueden ser cortos o largos, como les explicaba anteriormente, y también tenemos otros medios de fijación que en este caso, pues era un pacientito de nuestra escuela que se realizó con microtornillos y la razón fue porque el paciente pues tenía raíces cortas y esto iba a dar mucha más estabilidad al momento quirúrgico, igual se hace con ligadura que puede ser 10, 12 y en este caso, como les digo, se realizó con microtornillos porque el pacientito presentaba raíces cortas. Y también es muy importante el mandamiento número 5, la supervisión del vector de los elásticos. Como sabemos, pues este es un pacientito que viene de ser tratado quirúrgicamente y nosotros como ortodoncistas ya tenemos que tener establecido pues si el paciente está usando los elásticos de manera correcta porque se viene un momento muy importante. Entonces, básicamente es supervisar que el vector de los elásticos sea de la manera correspondiente según Según la el caso, maloclusión que tenía el exacto, paciente. según el caso y la maloclusión del pacientito. Entonces, ya para pues ir finalizando, tenemos el mandamiento número 16, que es la radiografía postquirúrgica para la planeación. Aquí ya tenemos una radiografía en donde el pacientito ya fue operado y nosotros básicamente lo que requerimos con esto es ver el paralelismo radicular. ¿Por qué? Porque sabemos que viene un momento importante en donde nosotros vamos a requerir de ver el paralelismo de las raíces para establecer pues un detallado de la manera correcta. Y también pues el rebondeo o reproducción del arco. Es lo importante de eso. Sabemos que viene de un momento quirúrgico y nosotros tenemos que saber si este arco pues estuvo ahí durante toda esa cirugía. Es importante saber si hay que cambiarlo o hay que reproducir todas estas mecánicas que nosotros hicimos anteriormente. Debemos quitarlo, colocar un nuevo y reproducir todas las, si por ejemplo, el arco tenía dobleces o cada una de las biomecánicas que nosotros realizamos. Por eso es importante el rebondeo, si hay necesidad de recolocar los brackets y la reproducción del arco que nosotros estamos Sí. utilizando. Aquí importante porque pues fíjate que todo van haciendo, todos estos mandamientos que nos estás hablando son ya los posquirúrgicos, ¿no? Entonces tú tomas tu radiografía panorámica antes de que tú veas el paciente, el cirujano es el que nos dice a nosotros en qué punto vamos a ver el paciente. Recordemos que esos arcos, aunque el paciente haya tenido dobleces, llámese de torque, de extrusión, de intrusión, de primero, segundo, tercer orden, nosotros vamos a evaluar esa radiografía panorámica porque esos arcos definitivamente hay que quitarlos porque esos vástagos están crimpados. Entonces, la primera indicación es quitar los arcos. Ahora, hay que saber cómo estaban esos arcos para tomar esa decisión. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a reproducir los dobleces que ya estaban o vamos a hacer un rebondeo y limpieza completa del arco para establecer nuestro detallado, que es la fase postquirúrgica, el detallado convencional, que de hecho es el mandamiento que sigue a continuación? Adelante. Exacto. Bueno, pues el mandamiento número 18, como lo decía el doctor, ya es el detallado, en el que nosotros vamos a hacer básicamente el tratamiento de un paciente convencional. Si hay necesidad de extrusiones, si hay necesidad de elásticos intermaxilares para intercupidación, cadenetas para cerrar espacios si tenemos espacio. Entonces, básicamente el detallado es como un paciente convencional y aquí es donde nosotros vamos a ir pues viendo cuál es la necesidad del paciente, si hay que instruir, hacer tip o intercupidación. Y todo basado en tu radiografía panorámica, según la decisión que hiciste, si reproduciste tu arco o si hiciste tu rebondeo. Evidentemente el rebondeo va a limpiar mucho más el arco porque es un escenario clínico completamente diferente. Anteriormente estaba con una discrepancia esquelética fuerte, ahorita ya es una discrepancia esqueletal adecuada y tú vas a decir, bueno, ahí tomas tu decisión, hago un rebondeo completo de mi sistema o hago una reproducción según la necesidad y ya pues trabajas ya para establecer ya los detalles finales de trabajo. Correcto.
Bueno, pues llegamos al último mandamiento y no menos importante, que es la retención y los retenedores que esos pacientes van a utilizar. En nuestra escuela tenemos algo pues muy importante respecto a esta retención, ya que sabemos que el paciente, y más que todo quirúrgico, con todos los pacientes realmente la retención es algo, un tema demasiado importante, y esos pacientitos que han tenido pues a lo largo de su vida los músculos acostumbrados a una maloclusión totalmente diferente, y que sabemos que en la retención dental como ortodoncistas pues nosotros hemos puesto esa retención dental, y el cirujano se ha pues encargado de ayudar a un cambio esquelético, pero no podemos dejar atrás la retención muscular y funcional, porque como les repito, es una nueva forma de vida del paciente y también de los músculos. Tenemos que ayudarle a este paciente con la retención muscular funcional para que pues tenga una retención y una estabilidad a largo plazo. Y aquí pues pusimos un artículo muy importante acerca de cuál es la importancia, por qué es tan importante que nosotros podamos mantener esta función muscular, ¿verdad? Entonces ahí lo podemos escanear y ya pues llegamos al final de estos mandamientos súper interesantes que esperamos que hayan servido y sean de mucho provecho para cada uno de ustedes. Así es, mi querida Stephanie, tú como tú bien lo dijiste, la retención es una etapa que muchas veces desestimamos o muchos ortodoncistas desestiman como una etapa pasiva del tratamiento, y realmente es una etapa activa, es una de las etapas más difíciles. Lo más fácil es mover los dientes, es realmente difícil mantenerlos. Y en el caso de los pacientes quirúrgicos, como bien lo explicas, pues nosotros hicimos cambios dentales. El cirujano hizo cambios esqueletales, pero esos cambios esqueletales generaron cambios de postura, pero los músculos son los músculos, son los mismos músculos del paciente, ¿verdad? Paciente que fue clase 3 toda su vida y lo operaron a los 25, a los 30 años, duró 30 años con una posición muscular específica. Por eso es muy importante la retención miofuncional. Nosotros nos apoyamos mucho en los retenedores miofuncionales. Este artículo es muy interesante, pues lo van a poder revisar. Esperemos que hayan bajado todos los artículos que estuvimos dando a continuación. Pues yo te agradezco mucho por toda esta información, toda esta importancia de lo que es la preparación quirúrgica del paciente, siempre establecer la necesidad del paciente, saber que nuestro objetivo es coordinar al paciente transversalmente, lograr esos puntos de contacto estables a través de la cirugía de modelos. Evidentemente viene la evolución de la ortodoncia, ya la ortodoncia está ya mucho más digital. Ya muchas de estas preparaciones las vamos a poder hacer a través del escaneo, a través de la parte digital, a través del análisis de la tomografía, de todos estos sistemas digitales que nos van a permitir incluso saber la necesidad de lo que vamos a hacer clínicamente, biomecánicamente. Un paciente quirúrgico puede ser llevado con brackets, un paciente quirúrgico puede ser llevado con alineadores, un paciente quirúrgico básicamente necesita ese conocimiento de hacia dónde vamos, cómo vamos a obtener ese espacio, a dónde vamos a llevar los dientes, cómo debemos establecer esa coordinación ideal, llevar los dientes a sus bases óseas, establecer ese tripodismo para que la cirugía sea lo más predecible posible. Muchas veces los escenarios postquirúrgicos no son los ideales. Sabemos que los cirujanos también tienen limitaciones. No porque un cirujano vaya a operar puede mover el hueso como él le dé la gana, ¿cierto? Sobre todo lo vemos en estos pacientes con limitaciones como los pacientes del labio paladar hendido, donde las discrepancias esqueletales son muy severas y a veces los cirujanos tienen límites también. Entonces, muchas veces después de la cirugía, incluso después del cambio quirúrgico, tenemos que establecer ciertas estrategias de camuflaje, o como hacemos camuflaje y exacerbar en los casos de pacientes clase 3 retroclinaciones inferiores o proclinar los superiores, o al contrario en pacientes clase 2. Entonces, siempre estar muy abiertos, es muy importante la comunicación con el cirujano, respetar pues siempre todos esos lineamientos que se establezcan y transmitir la información de la manera más adecuada. Por mi parte me despido, te agradezco nuevamente, doctora Stephanie, por esta información tan valiosa que compartiste, por todos los artículos científicos que le pudiste compartir a todos nuestros participantes, y recordarles que todos los lunes, cada 15 días, tenemos estos webinars gratuitos para toda la comunidad CESA, para toda la comunidad científica, para todos los estudiantes
que puedan pues enriquecer un poco los conocimientos, todo basado pues en la experiencia y en los casos clínicos que llevamos en nuestra institución, el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, agradeciéndole nuevamente al doctor Adán Casasa por permitirnos estos espacios de compartir, ¿verdad? No somos egoístas con el conocimiento, queremos transmitir todo el conocimiento, queremos transmitir todo lo que hacemos, todo lo que logramos y aprender en el camino, porque pues esa es la idea, compartir y tener un aprendizaje recíproco. Por mi parte me despido en el nombre del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia y nos vemos en 15 días, en el mismo horario, en el mismo lugar, webinar gratuito con otro tema de interés, con otro compañero, en este caso de los residentes, todos los instructores del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, pues vamos a estar participando en estos webinars que nos encantan, pues porque pues transmitimos conocimiento, mostramos lo que estamos haciendo y aprendemos en el camino. Así que pues te dejo para que te despidas, Stephanie. Muchísimas gracias por tu participación. Bueno, muchísimas gracias a todos por su atención y muchísimas gracias al doctor Jordán por compartir con nosotros pues sus conocimientos en la clínica también, que aprendemos muchísimo de ellos, de todos los instructores. Muchísimas gracias, doctor, y muchísimas gracias a mi centro de estudio por pues permitirnos compartir estos temas y espero que hayan aprendido muchísimo.